Visto estas imágenes que recorrieron el mundo entero de un tipo que cumple un récord que está en Guinness, pero quiero que vean la imagen, a ver si se recuerdan ustedes. Es algo raro. Ay, no, ¿quién es? Sí, leche por los ojos. Sí. ¿Qué tira? Ojos. ¿Qué tira? ¿Lágrima? No, ya. No, José, ¿qué hora es, por favor? Yo dije que estaba como la ballena. ¿Pero qué le pasó a este hombre? ¿A quién? ¿A Juan José o al del video? No, el del video. Pero mira, probado raro. Profe. Bueno, esto es como una hazaña en récords mundiales. Lo que pasa es que... Pero esto es rebuscado, es raro, profe. Sí, pero si mira, que generalmente los récords del Guinness han llegado, porque ya se sabe todo. ¿Cuál es mira, Guinness partió así. ¿Cuál es el animal más grande? ¿Cuál es el más chico? ¿Cuál es el que salta más? El que salta menos. El que vuela más, el que vuela menos. Ya llegó tanto, en que buscó récords de habilidad, de cualidad. Entonces, por ejemplo, ¿quién tira el pastelón de caca de la vaca más lejos? O sea, sí, claro. ¿Quién hace rodar un queso más lejos? ¿Se tú decís, ¿para qué? Bueno, pero... yo, el que se come más salchicha, el que hace... ¿Quién es el que lanza más leche con los ojos? ¡No! Mira, ¿quieres que te diga una cosa? Hay un récord en quien tira un escupo. Sí. Nosotros le llamamos escupo. ¿verdad? Un pollo de verdad más lejos y también está en el récord. Eso es Chile. Nosotros lo hacíamos en el colegio. Hay técnicas como la lapa. Exacto, la lapa, exactamente. Ahora, a esto le puedes buscar más maña, más cosas, más elementos, como apagar esas velas. Que si tú querés no lo necesitas, si la habilidad es la conexión que tiene. ¿Cómo este caballero se dio cuenta que la leche, si se la metía por la nariz, le salía por el ojo? Debe haber hecho un esfuerzo porque dentro está funcionando una glándula con presión para poder sacarla. En realidad, por eso se tapa la nariz, porque provoca la presión. Si tú te tapas la nariz y soplas internamente, vas a notar de que los tímpanos y eso es súper delicado. Muy delicado. Por eso que recomiendan, y la naturaleza sabia, que al toser tú abres la boca. Y cuando tú escuches un ruido muy grande, tú tienes que abrir la boca para que adentro no se provoque la compresión, si no tus tímpanos se pueden reventar. Había un concurso de la época escolar en que, por ejemplo, nosotros fuéramos compañeros de curso. Yo soy único. Entonces el profesor llegaba y se ponía en el profesor, en este caso Iván, el alumno Iván, iba arriba a la pupitre. No, a la plataforma, al escenario. Al Y decía, plató. yo puedo mover las orejas, por ejemplo. Y desafiaba a quien de los otros compañeros era capaz de hacer. Si no había nadie que lo hiciera, él ganaba. Sí. Si alguien lo desafiaba y podía hacer lo mismo, quedaba descalificado. Mamita, ¿qué colegio era Entonces, ese? era un típico concurso de colegio. Oye, yo gané en ese Había concurso. No había personas... matemática, no había... Yo gané. Yo gané ese concurso. ¿Y qué hizo? Me pasaron adelante y dije, yo no vengo más. Y me vine más. Y llevamos 3 días de clase. Y nadie me ganó. ¿No le gustó? Nadie me ganó. Yo le repitiendo Todos los así. demás pero fueron. Todos los demás fueron. Oye, pero ahí parte en el fondo la habilidad de los niños de querer ser único, de tener un récord. Ah, no, se mueve la oreja. Sí, a ver. Sí, Claro. Yo no puedo Pero esta no puedo. Yo no puedo llegar con la lengua a la nariz.